Si alguien se mofara de tu madre, que ya no está aquí solo por diversión, ¿cómo reaccionarías? Imagina que un bravucón de la escuela toma tu bolso delante de todos y nadie dice nada. ¿Optarías por guardar silencio o decidirías responder finalmente? Observa la evolución del relato de Jasmine y, si te emociona, haz clic en me gusta en este video y suscríbete a mi canal para disfrutar de más relatos impactantes. Las sombras alargadas por el sol matutino caían sobre el suelo roto. Sin embargo, Yasmín Castillo permanecía de pie con firmeza. Estando sola, se encontraba en el rincón más distante de la parada de autobús del Instituto Valle Alto. Con la mochila presionando sus hombros, llevaba puestos los auriculares, aunque no escuchaba música. Había descubierto que eso simplificaba las situaciones, las volvía menos evidentes, o al menos le daba la oportunidad de hacer como si no los escuchara. Se acercaban en su dirección. Percibió su presencia antes de divisarlos. El compás de pasos altivos, el intenso aroma a fragancia económica en el ambiente y la risa discreta y despiadada rebotando en la pared de ladrillo del colegio. El líder del equipo era César Rubio, de cabello claro y con mirada celeste, presumido. La chaqueta deportiva resplandecía a la luz del sol como un símbolo de autoridad indiscutible. Siguiendo detrás estaba Bruno, de estatura elevada y con el teléfono en la mano, mientras Lucas, robusto y reservado pero atento en los momentos clave, lo acompañaba. La mirada de César se clavó en Yasmín con intensidad, como un rayo láser. ¡Qué sorpresa!, sonrió de forma sarcástica. Si no es la empleada de limpieza que más nos gusta. Sin cambiar de posición, Yasmín apretó con fuerza las correas de la mochila, sintiendo cómo sus dedos se doblaban. César se mofó al ver los zapatos nuevos, mientras indicaba sus zapatillas negras ya muy usadas. ¿La bolsa de basura de la que lo sacaste traía complementos incluidos? Bruno rió fuertemente y alzó su teléfono celular. La iluminación está genial, colega. Yasmín, por favor, regálanos una linda sonrisa frente a la cámara. Lucas soltó un suspiro. Probablemente considera que está en una posición superior a la nuestra en este momento. Sin embargo, es importante que seas consciente de tu posición. Los dientes de Yasmín se apretaron con fuerza. Así fue como llegó lo que causó más dolor que lo que dijo. ¿Acaso tu mamá solía trabajar en la limpieza de los pisos del hospital con esa expresión facial? César se acercó más, provocando la situación. Parece que ya no cumple su función de limpieza, ¿no es así? El mundo se congeló esa expresión acerca de su madre. César alargó la mano y de manera despreocupada jaloneó la correa de su morral. Yasmín retrocedió un paso, siendo alada por él antes de lograr retroceder por completo. Bruno se aproximó el teléfono. Vaya, colega, menuda sacudida. Aquí la tienes. A pesar de eso, los demás observaban en silencio, con los estudiantes formando una fila a su alrededor. Unos desviaron la mirada, mientras que otros se rieron en voz baja, sintiéndose avergonzados. Nadie emitió sonido alguno. Los dedos de Yasmín se sacudieron a los lados, mientras que su mirada se mantuvo decidida. Observó a cada individuo. De manera individual, algo en su interior, algo antiguo y sepultado, empezó a transformarse. Aún no emitió palabra, pero su falta de habla ya no denotaba temor en esta ocasión. Se trataba de estar listo. Yasmín entró al colegio como solía hacer la mayor parte de las mañanas, con los hombros inclinados hacia adelante, una mirada tranquila pero atenta, como un ciervo que había descubierto los lugares por donde no debía caminar. Era precavido en sus acciones, evitando destacar en exceso. No adoptaba una postura encorvada, pero tampoco mantenía una posición excesivamente erguida. Solo se expresaba si alguien le dirigía la palabra. El dominio de la invisibilidad no lo había alcanzado por temor, sino por agotamiento. No se encontraba en una posición de vulnerabilidad, simplemente se hallaba exhausta
fatigada de sobresalir por motivos incorrectos, fatigada de ser la única persona en un corredor repleto de privilegios refinados, siendo la sola estudiante de ascendencia africana en la clase de matemáticas de nivel avanzado, la única persona sin vehículo en el estacionamiento de tercer año y la única que aún utilizaba una mochila antigua con el cierre averiado. Casi siempre permitía que las situaciones siguieran su curso. Los comentarios, las miradas, el silencio. Se decía una y otra vez, suéltalo. Pronto superarás esto, ya casi has salido. Faltaban menos de 2 años para que la universidad comenzara. Al mantenerse humilde y obtener calificaciones sobresalientes, podría despedirse del Instituto Valle Alto como si fuera una pesadilla. La situación variaba cuando estábamos en nuestro hogar. La tía de Laura no tenía la costumbre de ser sumisa. Mientras acomodaba su cinturón de policía, le recordaba a la joven que estar fatigada no equivale a permanecer en silencio. Es importante seleccionar cuidadosamente en qué situaciones decides involucrarte. Cuando llegue el momento, asegúrate de estar preparada para triunfar. Jazmín era consciente de que su tía tenía motivos nobles. Después de que su madre falleciera, Laura le brindó refugio. Todo era acero y estructura. Tomaré un café a las 5, luego tendré una clase de Krav Maga a las 6 y me iré a dormir a las 10. Una dama estricta, pero siempre compasiva, Jazmín había cumplido fielmente con esas normas. Jamás respondió de manera agresiva, nunca elevó el tono, nunca les dio motivos para considerarla enojada. Sin embargo, todo se transformó en esa mañana. La sonrisa de César lo fue todo. Se trató de esa expresión acerca de su progenitora. Nadie mencionó nada de esa manera. En el fondo, Jazmín tenía la certeza de que hoy no pasaría desapercibida. En esta ocasión no será posible. Aún conservaba en su memoria el aroma desinfectante. La noche en que falleció su madre fue demasiado intensa, demasiado impecable y demasiado tardía. En un martes gélido, la lluvia se amontonaba en los bordes de la calle junto a su apartamento, como si la urbe quisiera derramar lágrimas en su honor. Tras trabajar 2 turnos seguidos, la madre del individuo se desmayó en el pasillo, con las zapatillas de enfermera puestas y la placa de identificación aún colgando. Jazmín hizo una llamada al número de emergencias 112. Aguardó pacientemente, prolongando su espera. La operadora hablaba con una tranquilidad excesiva, como si estuviera siguiendo un guión. Nos han comunicado que en este momento estamos dando prioridad a otras áreas. Códigos postales adicionales. Individuos diferentes. La ambulancia tardó demasiado en llegar. Al llegar al hospital, el personal apenas revisó la información de la madre antes de soltar un suspiro. Debía haber llegado con antelación. La madre laboraba en el hospital. Se dedicaba a hacer las camas. Sostenía las manos de sus pacientes. Realizaba el cambio de sus apósitos. Sin embargo, al final, lo único que presenciaron fue a una mujer afrodescendiente exhausta en la parte incorrecta de la ciudad. Durante el servicio fúnebre, Jazmín lució la antigua bufanda que pertenecía a su madre. No derramó lágrimas en ese momento. Inmóvil y rígida, permaneció sin moverse, como una escultura en medio de los afligidos que murmuraban términos como vergüenza. La repentina partida los tomó por sorpresa, a todos menos a ella. Al regresar a la escuela, los comentarios eran informales y sin pensar. Entonces, resulta que tu mamá trabajaba como personal de limpieza. Así que trabajabas en la limpieza de hospitales, ¿cierto? ¿Acaso no son idénticos? Me sorprendió saber que las enfermeras debían cursar estudios universitarios. Jamás se molestó en corregirlos. No merecía la pena. En ese momento, apareció la tía Laura. Trasladó a su diminuta vivienda de 2 habitaciones, renovó la pintura de las paredes e instaló cerraduras dobles en la entrada principal. La compasión no era algo en lo que confiara.
Tenía fe en la planificación. Laura fue la encargada de instruir en técnicas de combate. Hay que incorporar una variedad de técnicas, además de los golpes y las llaves. A pesar de que Jazmín adquirió ese conocimiento, los hematomas surgían en sus antebrazos como si fueran medallas. Le instruyó en cómo respirar en situaciones de presión, en analizar riesgos, en conservar una postura firme, incluso cuando tiembla. Laura siempre aconsejaba que no se luchara por la victoria. Enfrenta a quienes no reconozcan tu humanidad. Durante 3 años, Jazmín no había tenido la necesidad de utilizarlo en ningún momento. Sin embargo, al recibir una sonrisa de César esa mañana y escuchar cómo mencionaba el nombre de su madre de forma bromista, algo se desató en su interior. No contaba con la edad de 10 años. No me encontraba desprotegida y no permitiría que olvidaran mi verdadera identidad. Una vez más, qué fastidio. Al día siguiente, el viento soplaba con fuerza. Jazmín se encontraba en la misma parada de autobuses. El pavimento agrietado sigue siendo el mismo, al igual que el tramo de valla metálica que resuena con la brisa. En esta ocasión, no sujetaba firmemente la mochila con las manos. Permanecían abiertas, tranquilas, preparadas. Antes de escucharlos, César ya los divisó, acercándose, liderando el grupo como de costumbre, preparado con el teléfono de Bruno para grabar el video del día. Lucas caminaba detrás, mascando una pajita con total indiferencia. Jazmín permaneció inmóvil mientras César se detuvo a escasos centímetros de donde estaba. Mostraba una sonrisa relajada y segura. La expresión facial que había estado presente en su mente la noche anterior. ¿La señorita de la limpieza nos extrañó?, preguntó mientras tomaba de nuevo la correa de su mochila. En esta ocasión no fue su turno. Ella le puso la mano encima. Con rapidez, Jazmín se acercó a él y tomó su muñeca, girándola hacia afuera con un movimiento fluido en forma de arco. César, con la letra E, totalmente sorprendido. Dando un giro rápido sobre su talón, bajó con firmeza el brazo y lo inmovilizó detrás de su espalda. ¿Pero qué pasa?, murmuró mientras perdía el equilibrio. Con sorpresa, Bruno dejó caer el teléfono. Tranquilízate, no pasa nada. Se abalanzó hacia el frente. Sin embargo, Jazmín demostró ser más veloz. Liberó a César, se movió hacia un lado y agarró a Bruno del brazo. Con un movimiento veloz, un desplazamiento de la carga, y lo hizo perder el equilibrio cayendo al suelo. El teléfono móvil impactó contra la acera. Lucas cerró y abrió los ojos rápidamente. No podía creer lo que veía y al avanzar, Jazmín le propinó una patada contundente en el pecho. Suficiente para causar incomodidad, pero capaz de generar retroceso y desestabilización. Cayó de repente, desorientado, con los brazos hacia adelante. Así que, calma. Ese tipo de calma que se experimenta cuando el mundo acaba de despertar de repente. Los alumnos que estaban cerca de él interrumpieron su conversación a mitad de camino, a mitad de la pantalla, con una sonrisa a medias. Los teléfonos móviles quedaron en el aire, abandonados y sin atención. La joven que llevaba puesta una sudadera de color rojo quedó inmóvil con un snack matutino a punto de llegar a su boca. César, enojado y con el rostro encendido, fue el primero en recuperarse. Preguntó con dureza si crees que esto te afecta, mientras se abalanzaba con los 2 brazos extendidos. Fue un error lamentable. Jazmín se inclinó, tomó su muñeca una vez más y aprovechó su propio impulso en su contra. Con un movimiento repentino y una repentina demostración de potencia desde las piernas, lo lanzó hábilmente sobre su hombro. Se precipitó con fuerza al suelo, quedando boca arriba, tras un impacto contundente que se escuchó en todo el entorno. Se escuchó un jadeo, con acento marcado, un murmullo más se escuchó. César soltó un exabrupto al intentar incorporarse sin éxito.
Avanzó Jazmín con determinación en la mirada y serenidad en su voz. Que no vuelvas a poner tus manos sobre mí. De esta manera, las risas brillaron por su ausencia. No se produjeron bromas. Después de mucho tiempo, Jazmín pasó desapercibida. Fue la que logró que reinara el silencio. El ruido producido por la llegada del autobús escolar era más intenso de lo acostumbrado. Los frenos emitieron un chirrido agudo, mientras las puertas se abrieron con un sonido crujiente. El motor gruñó suavemente, como si no quisiera romper el silencio que reinaba después del acontecimiento. Al principio, Jazmín permaneció inmóvil. No era necesario que lo hiciera. La muchedumbre que se había congregado a su alrededor, un grupo disperso de personas curiosas y calladas, comenzó a separarse poco a poco. Sin emitir sonido alguno, ni siquiera levantando la mano para interrumpirla, avanzó con determinación, manteniendo la cabeza erguida, la mirada fija hacia el horizonte y pisadas seguras. No mostraba vanidad, ni mostraba una sonrisa, pero tampoco se estaba amilanando. Tras su figura, César permanecía extendido en el suelo, emitiendo gemidos en su intento por ponerse de pie. Bruno seguía intentando quitarse el polvo de encima, alternando la vista entre su teléfono móvil y el pavimento deteriorado. Lucas permaneció en silencio, con la boca entreabierta, como si su mente no hubiera procesado la situación todavía. Al subir al autobús, Jazmín notó que el conductor parpadeó sorprendido, aunque no formuló ninguna pregunta. En el interior, las charlas se interrumpieron repentinamente, como si hubieran sido congeladas en el tiempo. Las cabezas se volvieron, los teléfonos se deslizaron hacia los regazos. Mientras caminaba por el pasillo, Jazmín captó la atención de todos los estudiantes. Algunos la observaban con sorpresa, otros con duda, y unos pocos simplemente se quedaron sin palabras. En ese momento, un suave ruido se escuchó desde la parte trasera, aliviando la tensión presente. Recibió una ovación la joven, tal vez de primer grado, con una mirada muy atenta y manos temblorosas pero firmes. Sin pronunciar palabra, simplemente aplaudió, generando una vibración que se extendió por todo el autobús. Hubo intercambios de miradas entre algunos presentes, unos cuantos asintieron. Jazmín los ignoró por completo. No fue necesario que les prestara atención. Se acomodó en un asiento en la mitad del salón, colocó su mochila a un lado y dejó escapar un suspiro pausado y silencioso. A pesar de que sus manos seguían temblando, esta vez no era por miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no experimentó una sensación de insignificancia. No experimentó invisibilidad, sino que se percibió arraigada, como si realmente formara parte de ese lugar. En el comedor resonaban conversaciones susurrantes, el sonido de bandejas de plástico chocando y el continuo zumbido de las máquinas expendedoras. Sin embargo, debajo de todo eso se percibía una tensión callada, como si la habitación hubiera respirado al inicio del día y aún no lo hubiera liberado. Al ingresar al comedor, Jazmín llevaba la bandeja con seguridad, a pesar de que su estómago no tuviera apetito. Sus ojos la observaban detenidamente, moviéndose rápidamente y desviándose. Los murmullos no resonaban con tanta intensidad en ese momento. Aunque ya no causaban el mismo dolor de antes, todavía percibía esas miradas y esa carga. Exploró la habitación con la mirada, buscando un sitio donde dejarse caer. Estando sola como de costumbre, justo antes de moverse, una voz, aunque pequeña, resonó claramente a su lado. ¿Este asiento se encuentra ocupado en este momento? Volteó y vio a una joven indecisa, sosteniendo su bandeja como si fuera un escudo. Meilín era su nombre. Jazmín lo conocía de la asignatura de literatura. Una joven silenciosa, dedicada a la lectura y que suele evitar mirar a los demás.
Hacía mucho tiempo que Jazmín no recordaba el momento en que habían compartido algo más que una simple mirada. Jazmín negó con la cabeza y afirmó que May no estaba allí, mientras May se acomodaba en el asiento frente a ella. Durante un momento disfrutaron de su comida en completo silencio, sin cuestionamientos, sin estrés, solo calma. Fue entonces cuando May tomó la palabra, apenas audible sobre el murmullo del lugar. Observé tus acciones esta mañana. Jazmín no contestó de manera inmediata. May rodeó con sus dedos el envase de jugo, sin necesidad de hacerlo. En la biblioteca el año pasado, fui rodeado por dos jóvenes. Fui apodada como bruja del virus y arrojaron mis libros al piso. Nadie los interceptó. Ni siquiera recibí una mirada. El aliento de Jazmín se detuvo en su pecho. Observó a May con total atención en ese momento. Realmente la percibió. Con un físico diminuto, manos inquietas y mirada llena de relatos por revelar. May siguió diciendo que simplemente recogió todo. Me marché sin derramar lágrimas en ese momento, aunque Jazmín asintió con calma. Así es, nunca se va del todo. Un momento de calma, un instante para recuperar el aliento. Estoy agotada, expresó Jazmín en voz baja pero decidida. Simular que no causa dolor. Al ser más reservada al caminar, permito que los demás me juzguen antes de expresarme. Los ojos de May resplandecieron, pero no los apartó de la vista. No es necesario que te sientas inferior. En este momento, sus ojos se cruzaron y surgió una conexión implícita entre ellos. Un acuerdo mutuo, un reflejo sostenido con delicadeza entre dos mujeres que, de repente, dejaron de ser desconocidas. May susurró, «Fuiste valiente». Jazmín contestó que simplemente se encontraba cansada. Permanecieron un tiempo adicional, mientras el sonido del comedor se desvanecía en un suave murmullo. Al levantarse para retirarse, Jazmín no tenía ninguna expectativa. Sin embargo, May se despertó junto a ella. Ni detrás ni junto a, sino en compañía de ella. Después de mucho tiempo, Jazmín no se aventuró en solitario. De cierta forma, esa instancia resultó más intensa que el silencio matutino. Al día siguiente, el Instituto Valle Alto estaba lleno de actividad. En lugar de los rumores comunes acerca de quién se besó en la fiesta del viernes o qué tipo de zapatillas usaba alguien, se prefiere mencionar directamente el nombre de la persona. ¿Oíste? Jazmín Castillo se giró hacia César con un gesto digno de la lucha libre. ¿De veras, César Rubio? Lo arruinaron. El grupo entero recibió una suspensión. Realmente era el tipo de relato que generalmente se mantenía en secreto, pero este se difundió rápidamente, impulsado por trozos de videos borrosos y testimonios que solo aumentaban la fama. El señor Morales tomó medidas antes de que finalizara la jornada. César, Bruno y Lucas recibieron una suspensión que durará 2 semanas enteras. Sin embargo, la penalización no se detuvo allí. Se les designó trabajo comunitario, se les demandó participar en un taller de concienciación y, lo más impactante, se les obligó a ofrecer una disculpa en público ante todos los estudiantes de tercer grado. En Valle Alto, nunca antes se había visto que un deportista de piel clara y famoso fuera señalado de esa manera en público. La comunicación fue directa. Ya no eres intocable con esa chaqueta. Jazmín no había solicitado ninguna de esas cosas. No hizo ninguna denuncia, ni se dirigió a la oficina reclamando por lo justo. No fue necesario que lo hiciera. La verdad se manifestó claramente. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Empezaron a aproximarse las personas. Una integrante del equipo de atletismo la interceptó junto a los armarios y les susurró expresando su gratitud. Recibí un mensaje de un chico con el que nunca antes había interactuado. En la nota que me entregó simplemente decía,
Presencié lo que le hicieron a mi hermana en una ocasión. Quedé congelado. No repetiré esa acción en el futuro. Hasta los maestros mostraban un interés especial en ella, observándola detenidamente, como si la estuvieran descubriendo por primera vez, no como una joven afrodescendiente silenciosa en la tercera fila, sino como una persona con opinión y la valentía de expresarla. Después de eso, se llevó a cabo la reunión. Los alumnos inquietos abarrotaron la sala de conferencias del colegio. Sin embargo, en vez de conferencias, surgió algo distinto. Una propuesta innovadora propuesta por los alumnos mismos. Subió al escenario May, con el corazón latiendo fuerte. Su voz temblaba ligeramente, pero con determinación. A su lado, en silencio y con determinación, se encontraba Jasmine. May declaró que se expresara de manera comprensible. Un lugar destinado a que los alumnos compartan sus vivencias pasadas y las cargas que todavía llevan consigo. No solo dirigido a personas que han sufrido, sino también para aquellos que se sienten agotados de guardar silencio. Al inicio no se escucharon muestras de aprobación. Primero reina el silencio, seguido por uno, después por dos, hasta que finalmente todo el salón se sume en la tranquilidad absoluta. Al transcurrir el tiempo, al recorrer los corredores, Jasmine notó un cambio. Basta con las miradas llenas de sarcasmo. Deja de burlarte a sus espaldas. Hubo estudiantes que sonrieron, otros que se apartaron para dejarle paso, y unos cuantos mencionaron su nombre en voz baja, no como chisme, sino como muestra de respeto. No experimentaba la sensación de ser un héroe. Aunque no tenía intención de hacerlo, la situación le resultaba auténtica y significativa. Valle Alto experimentó una sensación de humanidad por vez primera. Los rayos del sol de la tarde creaban destellos dorados que se extendían a lo largo de la frontera del terreno de juego de fútbol, quedando atrapados en las gradas de metal como finos hilos incandescentes. Jasmine avanzaba en solitario, con la mochila balanceándose en un hombro y un paso decidido. El aroma en el aire era una mezcla de césped recién cortado y un leve rastro de sudor, vestigios de una sesión de entrenamiento que ya había concluido. No solía pasar por este lugar con frecuencia. Cerca del campo abundaban los recuerdos que venían a la mente. Pasé muchas tardes observando a César y sus amigos jugando al fútbol, como si fueran los dueños del mundo. Las risas llenaban el aire, como si el campo de juego hubiera sido creado exclusivamente para ellos. Sin embargo, el día de hoy fue distinto. En el día de hoy, las tribunas se encontraban desiertas, salvo por un personaje. El nombre de César. Sentado en la segunda fila, inclinado hacia adelante, con los codos descansando en las rodillas. La chaqueta deportiva le quedaba holgada, como si ya no le ajustara correctamente. Su cabello, que solía estar peinado con cuidado y gel, mostraba un desaliño inusual que nunca antes había presenciado. Al aproximarse ella, él alzó la mirada. De manera pausada, sus miradas se cruzaron. Él la observó sin demostrar soberbia, sin enojo, simplemente con algo que roza lo humano. Algo similar a sentir remordimiento. Abrió ligeramente los labios, como si estuviera a punto de expresar algo. Sin embargo, Jasmine continuó sin parar. No hubo gesto de acuerdo, tampoco lo miró con enojo. No se detuvo para escuchar cuál excusa o disculpa podría salir de manera desafortunada. Continuó andando en solitario, ya que el instante no le correspondía, era de su propiedad. Cada vez que avanzaba más allá de ese terreno, se alejaba un poco más del temor, del silencio y de la imagen de sí misma impuesta que debía cumplir. No requería una disculpa ni que él comprendiera, buscaba tranquilidad. En aquella tarde apacible, con el viento intensificándose y el sol descendiendo lentamente, experimentó cómo se asentaba en su interior,
como un susurro delicado. Jazmín reflexionó que no era imprescindible ganar, únicamente quería superar mi temor. Y en ese momento lo logró. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que presenciaste a alguien siendo intimidado mientras permanecías en silencio y sentiste que tu falta de acción resonaba más que el sufrimiento de la otra persona? Si la historia de Jazmín logró captar tu atención, incluso por un instante, comparte tus impresiones en la sección de comentarios. Comparte con nosotros lo que presenciaste, lo que experimentaste, lo que hubieras querido expresar, ya que el mutismo no brinda seguridad a nadie. ¿Y qué hay de tu tono de voz? ¿Sería posible rescatar a alguien? Si confías en relatos que inspiran, comunican con franqueza y conmueven profundamente, te invito a suscribirte a mi canal. Se trata de algo más que narrar relatos. Decir la verdad. Acabamos de dar los primeros pasos.